¿Arrancamos? Bueno, vamos a arrancar con la primera mesa. Hoy tengo el agrado de presentarles a Agustín Krieger, a Santiago Zuriel y a Pablo Muñoz, que llegan a la Cátedra de Psicología Fenomenológica y Existencial. Y bueno, vamos a darles la palabra y ya primero, de todo, quiero agradecerles de parte mía y de parte del Círculo por asistir y presentarnos todas sus ideas al respecto de lo que queremos escuchar sobre el pensamiento de Sartre. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al Círculo Sartre por la invitación, a Danila, Alan y a Jorge, que un poco más los conozco. La idea que tenemos es hacer 3 presentaciones, más o menos de media hora, si podemos manejarnos con el tiempo, y después dejar otra media hora para intercambio, preguntas, etc. Un poco en el programa estaba adelantado los temas que íbamos a trabajar cada uno, pero bueno, les comento. Yo tenía la idea de presentar un problema bastante acotado en la relación entre el psicoanálisis y la fenomenología de Sartre en particular, lo que tiene que ver con lo que Sartre plantea como las relaciones concretas con el prójimo, en particular las figuras del sadismo y el masoquismo, y cómo Lacan hace cierta lectura de Sartre y propone otra versión fenomenológica del sadismo y el masoquismo. Un poco la idea es tratar de, leyendo y un poco comentando oralmente, describir, mostrar los dos modelos, marcar algunas similitudes, algunas diferencias, pero de todos modos dejar abierto como para después debatir y comentar. Siendo que es una jornada, digamos, de cierta especialidad, ¿no? Pues doy por sentado algunos conceptos y directamente me meto en el tema que me interesa. Como saben, en el capítulo 3, ¿se escucha bien? O más o menos. ¿Sí? En el capítulo 3 de la tercera parte del Ser y la Nada, las relaciones concretas con el prójimo, Sartre recuerda que la facticidad de los cuerpos, lejos de ser la base de una relación pacífica de reciprocidad desde el inicio, da lugar a un desbalance basal. El surgimiento del prójimo, dice Sartre, alcanza al para sí en pleno meollo. Por y para otro, la huida perseguidora del para sí queda fijada en un en sí. Como recordarán, la aparición del prójimo para Sartre tiene particularmente un peso en la medida en que yo aparezco, digamos, el para sí aparece para el otro, para la mirada del otro, reducido al estatuto de un objeto, ¿no? Dice en Sartre: para el prójimo soy irremediablemente lo que soy y mi propia libertad es un carácter dado de mi ser. Así, el en sí me reatrapa hasta en el futuro y me fija íntegramente en mi propia huida. Esta huida fijada no es la que soy para mí, es fijada desde afuera, de modo tal que la trascendencia se vuelve trascendida por la trascendencia con la cual me encuentro, ¿no? Se produce una alienación y frente a esta alienación debo volver hacia ella y tomar ciertas actitudes al respecto. Tal es el origen de mis relaciones concretas con el prójimo. Están determinadas íntegramente por actitudes respecto del objeto que soy para el otro. Este es un punto que es muy interesante porque, como vamos a ver, Lacan va a retomar la idea de que el encuentro con el otro tiene un punto donde yo soy objeto para él y tiene un carácter, si me permiten usar vocabulario poco técnico, porque es difícil, digamos, trazar puentes y todo el tiempo uno se ciña a hablar del para sí, a veces digo sujeto. Bienvenido. Bueno. La idea del deseo del otro, ¿no? Para Lacan, ¿no? Cómo el sujeto es, por así decir, confrontado con ese deseo del otro que resulta enigmático. Este planteo de Sartre, ¿no? La idea de que una existencia ajena me revela al ser lo que soy, sin que yo pueda ni apropiarme de este ser, ni siquiera concebirlo, implica que el otro retiene el secreto de mi ser, sabe lo que soy, me lleva a la ventaja. Frente a esta aparición, ¿no? Del otro, por la cual guarda el secreto de mi ser, que me es revelado en la mirada del otro, hay dos actitudes posibles. Puedo o bien negar el ser de objeto que me es conferido por parte del otro, volviéndome hacia el otro a fin de conferirle a mi vez un ser de objeto, o sea, hacer del otro un objeto, o bien adueñarme de la libertad del otro, preservando su carácter de libertad a fin de volverme mi propio fundamento, ¿no? Básicamente me vuelvo justamente ese objeto que para el otro, de modo tal que intento operar una síntesis de la trascendencia, digamos, del otro, del para sí del otro y mi en sí. Bien. La descripción de Sartre, como recordarán en el Ser y la Nada, es bastante profusa. Él ubica por un lado el deseo, el sadismo, la indiferencia y el odio como características de la primera actitud, como modos concretos de la primera actitud.
presenta el amor, el masoquismo y el lenguaje como modos concretos de la segunda actitud. Por cuestiones de tiempo simplemente voy a puntuar algunas cositas del amor para pasar directamente a la cuestión del masoquismo. Como saben, para Sartre el amor implica no la posesión del otro como una cosa, sino la apropiación de la libertad del otro. Y la apropiación de la libertad del otro fundamentalmente se da por la petición al otro de ser amado, ¿no? Digamos, amar es pedir, es demandar ser amado, en principio. Para Sartre, una fórmula que posee alguna semejanza interesante con la idea de la demanda de amor, lo que me interesa más allá de las descripciones y las sutilezas de Sartre respecto de la fenomenología del amor, es que lo que él plantea es que el amor implica para el sujeto un estar, lo cito, estar en seguridad en la conciencia del otro, ¿no? Entonces uno puede ver un juego de dos tiempos en Sartre. Un primer tiempo donde la confrontación con la mirada del otro aparece como un momento de peligro enigmático, donde quedo, por así decir, en una situación bastante peliaguda, ¿no? Y el amor como una forma de respuesta en la cual me da cierta tranquilidad, cierta seguridad, ¿no? Digamos, yo para el otro soy, por ejemplo, un objeto de amor. Lo seduzco, me vuelvo amable, me vuelvo el fin justamente del otro, el objeto que organiza el sistema de sus objetos, etc. ¿No? Entonces fíjense cómo hay una lógica casi de, digamos, un primer tiempo traumático, un segundo tiempo, digamos, estrategia defensiva respecto del otro. Lo mismo sucede con el lenguaje. En el lenguaje también dice Sartre, ¿no? Yo siempre significo mucho más de lo que digo y en última instancia no puedo saber qué digo para el otro, qué es lo que el otro entiende de lo que digo. Dice, Dios sabe respecto del amor, dice, ¿no? Sabe Dios cómo el otro me hace ser, ¿no? Estoy infestado de ese ser. El masoquismo, para Sartre, aparece como el fracaso del amor. En la medida en que yo intento adueñarme de la libertad del otro, haciéndome objeto seductor, volviéndome su objeto de amor, el masoquismo es una especie de radicalización de esta postura por la cual constituye un último intento desesperado por realizar una asimilación entre el yo y el otro, ¿no? Si en el amor seduciendo al otro intentaba absorberlo para preservar su libertad, en el masoquismo buscaré simplemente hacerme absorber por el otro y perderme en su subjetividad para desembarazarme de la mía, ¿no? Niego mi subjetividad, me comprometo íntegramente con el ser objeto, me hago tratar como un objeto entre los otros, como un instrumento a utilizar, de modo tal que no busco cautivar su libertad, sino que esta libertad sea y se quiera radicalmente libre. Proyecto no ser nada más que un objeto, radicalmente en sí. El masoquismo, citando a Sartre, es una tentativa no de fascinar al otro por mi objetividad, sino de hacerme fascinar yo mismo por mi objetividad para el otro. De todos modos, este intento constituye un fracaso para Sartre en la medida en que, para hacerme fascinar por mi yo objeto, sería necesario que pudiera realizar la aprehensión intuitiva de este objeto tal cual es para el otro, lo cual es por principio imposible. Así que por más que el masoquista se arrastre de rodillas, se muestre en posiciones ridículas, dice Sartre, se haga utilizar como mero instrumento, solamente para el otro será obsceno y solamente para el otro será pasivo. Hay un punto donde ese ser para el otro se le escapa, ¿no? En particular, esta es una expresión muy interesante de Sartre, cuando le paga, por ejemplo, a una mujer, un masoquista, para que lo azote, la trata como instrumento, ¿no? Con lo cual, el planteo de Sartre de que uno se vuelve objeto para preservar la libertad del otro muestra ciertas complejidades que son bastante interesantes, ¿no? Digamos, él desliza que de repente el lado del objeto puede estar enfrente y no del propio. Bien. Por otro lado, para puntuar mínimamente qué plantea Sartre respecto del sadismo. El sadismo es la consecuencia del fracaso del deseo. Brevemente, Sartre define el deseo como un fenómeno que tiene un objeto, el cuerpo ajeno, como totalidad orgánica en situación, con la conciencia en su horizonte, y un sujeto, la conciencia del para sí, que se hace cuerpo como facticidad que la empasta. En última instancia, lo que se intenta simplemente en el deseo es que se busca hacer que el otro se encarne ante sus propios ojos como carne. Digamos, me hago carne para captar, cautivar la carne del otro. Este deseo está, sin embargo, condenado al fracaso, en la medida en que cuando se alcanza el punto del placer, eso motiva una reflexión
motiva la aparición de una conciencia reflexiva del placer cuyo objeto se vuelve el goce, de modo tal que aparece una escisión respecto de la direccionalidad de la carne. En ese sentido, dicho más sencillamente, ¿no? para bajarlo un poco a tierra, si el placer de acariciar se transforma en placer de ser acariciado, en ese punto, la carne sobre la cual se vuelve la conciencia es la carne propia, no la ajena, ¿no? Esa es una forma del fracaso del deseo, el masoquismo. Otra forma del fracaso del deseo, que es la que interesa acá, es el sadismo. Porque si el deseo es originariamente intento de apropiarse del otro a través de su carne, volviéndome yo carne, su fracaso más natural es prolongarse ya no en caricias, sino en actos de prensión y penetración. Por el solo hecho de que en este momento procuro agarrarlo, arrastrarlo, empuñarlo, morderlo, mi cuerpo deja de ser carne y se vuelve instrumento sintético del ser que soy. A la vez, el otro deja de ser encarnación, vuelve a convertirse en un instrumento. Para finalizar esta parte de Sartre, entonces, precisando algunas cuestiones más sobre el tema del sadismo, lo que sucede es que cuando el sádico ha recuperado su cuerpo como centro de acción en el encarnizamiento, se capta como comprometido sin comprender a qué se compromete y persiste en su compromiso sin tener una clara conciencia del objeto que se había propuesto. En el sadismo se pone el acento justamente en la apropiación instrumental del otro encarnado. El sádico niega su propia carne a la vez que dispone instrumentos para revelarla a la fuerza de la carne del prójimo. De modo que en el sadismo intento apropiarme del otro como objeto, pero de nuevo Sartre es muy sutil en su descripción fenomenológica y agrega un dato fundamental que Lacan va a retomar. Que para apropiarme del otro, como, digamos, para captar al otro como objeto en el cual, digamos, la libertad del otro queda encarnada en su facticidad de carne, digamos que implica además la cuestión de la obscenidad, no me voy a detener en eso, el sujeto mismo se vuelve objeto, ¿no? Dice, el sádico apunta, pues, a hacer aparecer la carne, bruscamente y por coacción, por el concurso, no de su propia carne, sino de su propio cuerpo como instrumento. O sea que, para Sartre, el sujeto se hace instrumento. En el sadismo no procura suprimir la libertad de aquel a quien tortura, sino obligarle a identificarse libremente con la carne torturada. Por eso el momento del placer es para el verdugo aquel en el que la víctima riñega y se humilla. La direccionalidad del sadismo implica entonces que en el otro se produce una división entre la carne, que Lacan va a llamar el cuerpo afectado, y la libertad angustiada, que Lacan va a llamar el sujeto barrado, ¿no? Entonces vamos a empezar a aproximar algunos paralelismos. Bien, entonces, para pasar ahora un poco a los planteos de Lacan. Lo que queda claro entonces es que con estas mínimas puntualizaciones de la descripción del sadismo y del masoquismo en Sartre no es simplemente que el sádico se dirige al otro y lo hace objeto, y que el masoquista se hace objeto y deja al sujeto, digamos, dándole una libertad para que haga con él lo que quiera, ¿no? Hay sutilezas mucho más interesantes en el planteo de Sartre. Entonces ahora yendo a Lacan, ¿no? Un primer paralelismo que podemos encontrar entre Sartre y Lacan tiene que ver con que para Lacan la sexualidad es traumática en la medida en que el deseo no implica tanto que su fracaso sea lo temido, sino que la realización misma del deseo implica un punto de angustia. O sea, lo que para Lacan angustia al sujeto no es tanto, digamos, que no pueda cumplir con su deseo, sino que lo angustia es justamente la condición misma en la cual él desea, que para desear tiene que haber deseo del otro, ¿no? Y en ese punto, al confrontarse el sujeto con el deseo del otro, aparece justamente el elemento de la angustia. Lacan ilustra cómo aparece justamente el sujeto en su encuentro con el deseo del otro con una imagen que es muy parecida a la que plantea Sartre. Sartre, ¿no?, cuando habla de la mirada que hace del sujeto justamente un objeto que guarda el secreto de mi ser y que no puedo conocer, Lacan da la imagen de una mantis religiosa, por ejemplo. El pequeño niño que se confronta por casos para concretizar con la madre no sabe lo que la madre quiere de él, ¿no? Esa mantis frente a la cual aparece es una mantis en la medida, dice Lacan, en que
Imagínense que yo estoy frente a este animal, en sus ojos lo único que puedo ver reflejado es que yo llevo además una máscara, con lo cual no solamente el reflejo de los ojos me devuelve algo, sino que lo que me devuelve es una máscara que no sé, digamos, que además no puedo ver. En ese punto, entonces, la confrontación con el deseo del otro para Lacan implica un punto enigmático. Yo no sé, uno podría aplicar exactamente la misma frase que Sartre, ¿no? Digamos, Dios sabe lo que significa para el otro. El problema es que para Lacan es que eso que puedo significar para el otro tiene un carácter angustioso, ¿no? Digamos, la indeterminación de lo que justamente significo para el otro es el punto fundamentalmente angustiante. De modo que, para Lacan, frente a ese encuentro traumático con el otro, también va a haber respuestas, ¿no? Las respuestas van a ser del orden de lo que él llama el fantasma o las fantasías, ¿no? Y pueden ser fantasías tanto neuróticas como perversas. En ese sentido, Lacan retoma en el seminario 10, que me gustaría comentar brevemente, dos fantasías que él llama fantasías perversas: la fantasía masoquista y la fantasía sádica. Y para hacer la descripción, él retoma a Sartre, pero como hace Lacan siempre, no lo cita, no lo comenta. En ese punto uno le queda la ingrata tarea, y muy divertida en realidad, de ir a intentar encontrar qué puntos parecería estar retomando implícitamente. Uno puede decir que se produce una especie de fenómeno extraño por el cual hay una afinidad notable a veces, y así es notablemente confusa, la afinidad entre las discusiones de Lacan y las de Sartre. En ese sentido, yendo un poco más a las descripciones que hace Lacan, uno puede decir que lo que básicamente busca el sádico es, en primer lugar, no tanto angustiar a la víctima, sino que su idea, si bien su idea no impide el uso y abuso físico y moral, digamos, como herramienta del ejercicio perverso del sádico, ¿no? Pero el argumento central de Lacan es que el dolor y el abuso físico no cumplen la meta última para el sádico. Lo que el sádico busca, digamos, con la división de la víctima, división entre una existencia bruta del cuerpo, lo que él llama el cuerpo del patos o el cuerpo de la afectación, que sería justamente muy similar a lo que plantea el Sartre respecto de la carne. Por un lado eso, y por otro lado la percatación subjetiva, el punto de angustia, lo que en Sartre aparece como libertad. En esa división entre esos dos elementos, lo que busca es no tanto la angustia per se del otro, sino que ese es una especie de objetivo superficial. El objetivo profundo para Lacan del montaje sádico tiene que ver con su lugar de objeto, ¿no? Es decir, que para Lacan el sádico trata a la víctima no tanto como un objeto, sino que él en algún punto se vuelve objeto. ¿En qué sentido se vuelve objeto? Es en lo siguiente: es que la segunda meta y más fundamental de la escena sádica es que entre en escena una identificación con el objeto fetiche. Lacan en ese sentido invierte la posición de la víctima, del ser mero objeto angustiado, como podría parecer a veces en cierta lectura simplificada de Sartre, ¿no? Que el sádico toma al otro como objeto, sino que para Lacan en el otro hay un sujeto angustiado. Sartre lo dice también, pero depende de la lectura que uno haga. Esa es una inversión. La segunda inversión es que, además, lo que el sádico se esfuerza por alcanzar, más allá de la angustia de la víctima, es encarnar él mismo un objeto fetiche. Porque ¿qué es lo que el sádico se vuelve? El sádico se vuelve, básicamente, un instrumento al servicio de la voluntad del goce del otro, ¿no? El sádico, por así decir, hace angustiar a quien tiene enfrente, pero lo hace angustiar en la medida en que, de esa manera, él está cumpliendo con un mandato superior, con por ejemplo, la suprema maldad en Sade, en el texto de Sade, o alguna especie de orden divino, o alguna especie de necesidad de la naturaleza, un punto en el cual él se vuelve un objeto, un instrumento desprovisto de subjetividad, entre comillas, de modo tal que, con esta estrategia, él se defiende de la angustia, ¿no? Digamos, el sádico no se angustia porque deposita la angustia en el otro y al mismo tiempo se vuelve objeto al servicio de una voluntad de goce, ¿no? En fuerte contraste con el sádico, uno podría decir que el masoquista tiene una estrategia un poco más compleja, ¿no? Parecería que el masoquista hubiese ideado una especie de truco
¿no? Para Lacan, para sacar provecho personal de la angustia del embarazo erótico. Mientras que el sádico, como decía recién, tiene que pasarle toda la angustia a la víctima, prestando su disfrute perverso una voluntad heterógena y trascendente, parecería que el masoquista solo tiene que acordar unas pocas disposiciones muy básicas con su pareja erótica antes de sentirse en casa en el encuentro. Eso es lo paradójico para Lacan de la cuestión masoquista, ¿no? Que es como que el masoquista siempre está contento en esa situación de humillación. Contento en un sentido muy sutil, ¿no? Digamos, no contento en un sentido general, ¿no? Pero es lo siguiente. Sin importar cuán dolorosos y humillantes sean los golpes, siempre el masoquista sale con un arranque de risa gloriosa y brillante, triunfante, del fracaso y la abyección, ¿no? Es como si hubiese algo en la configuración de la escena que hiciese, por así decir, al masoquista, lo hiciese blindado también a la angustia, ¿no? Lo dejase, por así decir, defendido respecto de la angustia. ¿Qué sucede entonces en esta escena masoquista, ¿no? Donde de repente el dolor parece estar en relación a cierto goce? Por un lado, ¿no?, la única debilidad en el escenario parecería ser el hecho de que la humillación y la abyección eróticas ahora parecen condicionar el deseo masoquista, como si esta fuese la única visión del deseo y el placer que el perverso fuese capaz de imaginar efectivamente. A diferencia de la angustia en bruto que se estremece en la víctima del sádico, el dolor y el embarazo del masoquista nunca parecen afectarle realmente, como si nunca estuviesen realmente internalizados. O sea que tanto en el sadismo como en el masoquismo hay cierta forma de defensa de la angustia. La pone en el otro. ¿Qué sucede entonces en este escenario masoquista? No es solamente que el escenario le permita escudarse de la angustia, que claramente sucede, sino que hay algo más. Del mismo modo que en el sadismo decíamos que no hay simplemente una posesión del otro como objeto, sino, digamos, un angustiar al otro, sino que en el fondo había un hacerse objeto del sádico, instrumento. Del mismo modo, un nivel superficial diría que hay una especie de ponerla justamente una defensa de la angustia y un hacerse objeto, pero hay un escenario más profundo acá, en el caso del masoquismo. La consecuencia de esto es que lo que busca el masoquismo es, en última instancia, hacer morder al otro el anzuelo de la angustia. Y paso a explicar, y con esto ya voy un poco tratando de concluir algunas cuestiones, ¿no?, del masoquismo. Hagamos una contraposición, ¿no? Decir que el masoquismo haría morder el anzuelo de la angustia del otro parece una especie de formulación bastante confusa, porque se parece a la meta del sádico, ¿no? Porque ambos perversos parecerían que a ambos les da gusto provocar la angustia del otro, de algún modo. Eso en cierto sentido es cierto, pero precisando un poco más, a lo que habría que apuntar es este punto más fino, que el masoquista busca una angustia mucho más oculta que la que el sádico busca. Una angustia que está escondida bajo la superficie de las cosas. En efecto, podría decirse que la angustia que se puso en el centro de la escena para el sádico, que está en el primer plano, retrocede detrás de la cortina de la escena para el masoquista. A la inversa, no podría decir que la lealtad autoinstrumentadora que había quedado oscurecida para el sádico, porque no era evidente que el sádico sea objeto de instrumento del goce del otro, sino que era algo que estaba encubierto, eso que está encubierto para el sádico, para el masoquista está en la superficie, porque él se hace objeto de desecho, residuo, tormento, ¿no? Entonces lo que se da, por así decir, es una dialéctica, pero una dialéctica en la cual lo que sucede es que lo que en una escena está en un primer plano pasa a estar escondida en el otro, tanto a nivel de la angustia como a nivel del objeto. Lo que Lacan entonces quiere decir con esto de buscar la angustia del otro no es simplemente provocar que el otro se angustie directamente, sino por una especie de estrategia muy sutil. El masoquista va a la casa de la angustia del otro profunda, no para alcanzarla como una meta directa triunfalmente, sino que la intención básica del masoquista es lanzar este anzuelo y hacérselo morder a la angustia, jugando con ella y tentándola. Lo que hace es poner la carga de la responsabilidad erótica directamente sobre las espaldas del otro. El masoquista, de ese modo, se libera apenas lo suficiente para empujar los límites del propósito del otro y obligarlo
con un conjunto de demandas imposibles y exasperantes. Por ejemplo, que a quien se le demanda los azotes diga: consentí en golpearte, pero no tan duro, ¿no? Me pedís demasiado. En ese punto, ¿qué diría el que es justamente objeto de esa demanda del masoquista? Tiene dos opciones. Digamos, la escena masoquista se mantiene en la medida en que algo de ese acuerdo se sostiene en cierta homeostasis. Cuando algo de esa angustia oculta empieza a emerger, cuando algo de la angustia del lado de a quien se le demanda esto aparece en primer plano, se viene abajo la escena masoquista y pueden suceder dos cosas: o bien el otro se exaspera en una especie de escena casi en una declaración de amor casi patética, donde diría: no, te quiero demasiado como para hacerte esto, no puedo seguir más, ¿no? O al revés, podría decir, simplemente el otro deja caer la farsa y se va, esto es demasiado para mí, me voy, ¿no? En ese punto, entonces, lo que aparece es que las condiciones de sostener la escena para el masoquista es una especie de angustia profunda y encubierta. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Y pasando un poco en limpio algunas ideas, ¿no? Querría decir dos o tres cositas. Entonces, primero, que Lacan está en relación con el texto de Serie a Nada, digamos, a lo largo de toda su obra. Ya en el seminario 1 uno puede encontrar referencias muy elogiosas, digamos, que Lacan hace a ese texto, y en el seminario 10 él vuelve sobre algunos fenómenos que la había de intersubjetividad, del sadismo y el masoquismo, y hace una especie de relectura implícita de Sartre, pero sin explicitarlo. ¿Qué elemento es el que resalta en el seminario 10 y sobre todo en este momento que me interesaba destacar de su obra? En principio es una especie de revalorización o nueva puesta en valor del fenómeno de del encuentro con la mirada para Sartre, el valor traumático de la mirada, ese punto donde la mirada lo dice, es muy interesante como dice Sartre, ¿no? Guarda el secreto de mi ser, me lo sustrae, y frente a eso tengo que tomar una posición, no me queda otra, ¿no? Esa posición, que para Sartre son actitudes concretas de relaciones con el prójimo, que además son siempre inestables, ¿no? Porque el fracaso de una conduce, digamos, a la realización de otra que también fracasa, y es como, por así decir, como si el sujeto estuviese constantemente tratando de hacer un equilibrio entre su lugar de sujeto, su lugar de objeto, su estatus de en sí, su estatus de para sí, pero nunca encontrando un equilibrio definitivo en esa componenda. Como si entonces en Sartre hubiese esas dos actitudes posibles como respuestas, y en Lacan también. Lo que el fantasma es, lo que la fantasía es para él, incluso la perversa, y esta es una novedad que Lacan trae en el seminario 10, es que hasta los perversos, que uno diría el perverso justamente es el que no está engañado por la fantasía neurótica y tiene una relación más, digamos, desengañada respecto del goce, no. También son actitudes de respuesta frente a un punto traumático, que Lacan interpreta como esta idea del deseo del otro constitutivo. Uno diría, y para cerrar, que hay ciertas sutilezas, ¿no?, en la descripción de Sartre que Lacan retoma, como recortando, casi como él le gustaba decir, al modo de un bricolage, ¿no?, digamos, reconstruyendo con cachitos de la teoría de Sartre y armando una teoría propia, también apoyada en Freud y otros autores, pero donde de repente uno reencuentra elementos muy interesantes de Sartre, ¿no? Esto de que Sartre desliza en una parte, ¿no? Bueno, el sujeto, en realidad, el sádico se hace objeto ahí, ¿no? Y Lacan toma esto y le da una reformulación, ¿no? O que el sádico divide al otro en carne, ¿no?, y libertad. Lacan le da una reformulación, sujeto, ¿no?, sujeto del patos, sujeto, ¿no?, percatación ambiciosa. En ese sentido uno puede ver cómo el modo de operar de Lacan justamente se apoya fuertemente Sartre y muy a pesar además de Lacan, que en general, si ustedes cuando leen Lacan van a ver que casi siempre lo denota Sartre, es muy injusto con Sartre. Hay muchos aportes de Sartre a Lacan, algunos reconocidos, pero la mayoría no demasiado, ¿no? Pero bueno, esto era un poquito algunas problemáticas que quería traer como para después discutir, no son ideas cerradas para nada, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo les traigo La peste
No la que le llevó Freud a los norteamericanos cuando fue a dar conferencias a Estados Unidos, sino mi peste, la gripe que me hace en momentos sudar, ataques de tos, puede pasar todo en este mundo. Si pongo a temblar es que me da frío y esas cosas. Bueno, mi idea es un poco plantear las relaciones complejas entre Lacan y Sartre, que se podrían definir un poco paradójicamente, ¿no? Como Lacan con y contra. Sartre en diferentes momentos lo utiliza como argumento expositivo, en otros momentos lo utiliza para fijar un punto y establecer la posición contraria. Y en ese sentido, que es un poco el espíritu que tenemos en nuestra cátedra, ¿no? Retomar diferentes autores de la fenomenología y el existencialismo con los que Lacan interlocuta, es ubicar justamente esos puntos en común y los puntos que los distancian. Lacan se inspiró muchísimo, como decía justamente recién Agustín, en Sartre. De hecho, el diccionario de hoy llega a decir que es el último que llega a caballo del existencialismo para ponerlo sobre sus patas en la parihuela de la historia. Es decir, que le reconoce en la historia del existencialismo a Sartre un lugar sumamente destacado. En una entrevista que Paolo Caruso le hace a Lacan en 1966, le pregunta la opinión sobre el modo en que Sartre concibe las relaciones intersubjetivas en el sentido de la dialéctica existencial, como lo plantean en El Ser y la Nada, y Lacan le dice que la concepción de intersubjetividad que él formaliza es muy distinta a la de Sartre, y que la formalización sartreana que se expresa en el juego de las conciencias se podría considerar en las antípodas de lo que plantea Lacan. Llega a decir que el texto sartreano de todos modos es extraordinariamente rico en síntesis muy brillantes y sugestivas respecto de lo vívido de las relaciones sádicas y masoquistas, pero, agrega Lacan, desde el punto de vista clínico sería muy fácil demostrar que todo esto es sencillamente falso, porque no basta con hacer una especie de producto sintético, una síntesis artificial de algo sobre lo que se tienen datos de comprensión recogidos no se sabe dónde, sin duda de una introspección propia. Es una crítica que a mi gusto es poco honesta de Lacan, ¿no? Porque apunta no solamente a Sartre, sino pareciera atacar directamente al existencialismo como filosofía en su conjunto y otras cuestiones que se le podrían objetar. Pero ahí lo vemos en pocas palabras en favor y en contra, ¿no? Y es desde esta perspectiva que a mí me interesa Sartre. No soy especialista en Sartre, ni mucho menos. No me propongo explicarle Sartre, porque acá algunos de ustedes, los amigos del círculo, lo podrían hacer mucho mejor, sino que lo que me mueve a leerlo es entender un poco mejor el pensamiento de Lacan, ¿no? Parece un chiste, ¿no? Querer entender un poco mejor a Lacan, para eso leer a Sartre. Ahora tengo dos problemas: no entiendo a Lacan, no entiendo a Sartre, ¿no? Pero es lo mismo que nos mueve a los psicoanalistas a leer a otros filósofos, a leer lingüística, antropología, lógica, matemática, a buscar algunos cuadros que Lacan menciona que no conocíamos. Casi me compro un tapado de Arminio en alguna oportunidad, que a Lacan le gustaba mucho. Pero bueno, es desde esta interlocución que guía mi interés, desde donde puedo poner en tensión y en comunidad Lacan y Sartre, ¿no? Y voy a tomar solamente dos puntos. Uno más explícito, que es el tema de la responsabilidad en el psicoanálisis, Lacan específicamente y en Sartre, ligado a la libertad, a la concepción de la libertad, y otro menos evidente, que es qué concepción de sujeto sostienen uno y otro. Respecto del sujeto de Lacan, se sabe que en la elaboración lacaniana el sujeto del inconsciente es el nombre que Lacan le pone a una paradoja, que es la siguiente, que no es causa sui, porque es efecto de la estructura del lenguaje, a la vez que es aquello que no se integra en ella, viene del tiempo, que no se integra en ella en la medida en que se define como un agujero, una falta, un desgarro.
esa concepción del sujeto que es radicalmente opuesta a la que detenta el empirismo conductista, que apuesta a la adaptabilidad del sujeto, se define para Lacan más bien como una ayancia que hace imposible cualquier funcionamiento armónico, ¿no? Llega a decir que el estatuto del sujeto en psicoanálisis a partir de la estructura del lenguaje es de escisión, de Spaltung. Que el sujeto sea efecto de la estructura del lenguaje no lo hace tampoco como una pieza dentro de una maquinaria en la que funcionaría automáticamente. Más bien, la concepción lacaniana del sujeto es, en ese sentido paradojal, acarrea dificultades justamente en ese punto, porque es definir algo que es producto de una estructura, la del lenguaje, pero dentro de la cual no se encuentra. Etimológicamente es interesante ver que el término que usa Lacan, sujeto, es utilizado más bien en el sentido de asunto, tema, materia, ¿no? Mientras que en la etimología del término la acepción de individuo, persona, es más bien secundaria, contrariamente a lo que sucede en español, ¿no? Que sujeto es en general un individuo, una persona. Entonces se presentan muchas dificultades para entender ese sujeto como aquello de lo que se trata, ¿no? Como en la pregunta común, corriente y vulgar, si alguien está leyendo un libro, alguien le podría preguntar «C'est à qui le sujet?» ¿De qué se trata? No le está preguntando quién es el sujeto que está en juego en ese texto, ¿no? Mientras a nosotros sujeto nos suena necesariamente a individuo, a persona. En el seminario 13, Lacan señala que cada vez que hablamos de algo que se llama sujeto, hacemos un uno. El verdadero desafío que Lacan asume para construir una concepción de sujeto propia del psicoanálisis es no entificarlo. Es decir, tratar de no unificar al sujeto, no hacerlo uno ni único. En última instancia, una concepción de sujeto que no haga ontología. Cuando años después los mismos analistas lo interrogan a Lacan para su sorpresa respecto de por qué sigue empleando el término sujeto para referirse al inconsciente estructurado como un lenguaje, le responde irónicamente con un retorno a Aristóteles, al organón, a las categorías, y plantea que sería descabellado no retomar ese término del que esa tradición filosófica nos conservó el hilo. ¿Qué une Aristóteles con Freud en la lectura de Lacan? Dice, todo parte del traumatismo inicial de la afirmación aristotélica que separa de la manera más rigurosa el sujeto y la sustancia y que está completamente olvidada. Y fíjense que la tesis de Lacan es que desde Aristóteles se ha planteado la desustancialización del sujeto, cosa olvidada por toda la filosofía que lo prosigue, esas afirmaciones temerarias que lanza Lacan, ¿no? Y que él ahora viene a rescatar. Su esfuerzo titánico, más allá de la exageración, es concebir un sujeto despojado de categorías sustancialistas y que refute toda unidad, en cuanto no solo no hace uno, sino que lo excede. Ahora, hay una doble articulación en Lacan en la definición del sujeto. Uno es lo que llama la estructura del lenguaje y otra es la función de la palabra. En cuanto a la función de la palabra, modifica sutilmente la teoría de la comunicación por la que un emisor envía un mensaje en cierto código al receptor que lo decodifica. Él da una fórmula un poco invertida. Dice que es la comunicación donde el emisor recibe del receptor su propio mensaje bajo una forma invertida, que es una irónica transformación gracias a los conceptos de palabra y deseo de reconocimiento, deseo que no podría ser entendido como una información comunicable, sino que vale como don, como símbolo. La consecuencia de esta fórmula es doble, porque por un lado, en lo atinente al sentido, es fundamental porque el sentido de un discurso no va a ser determinado por el emisor, sino por quien lo recibe. Es donde entra en juego la función de lo que Lacan llama el otro con mayúscula.
el sujeto en ese sentido no es previo, ¿no? Porque la concepción de sujeto tiene que ver con que el sentido allí reside en quien lo escucha, su acogida depende de quien lo dice, ¿no? Entonces dice Lacan, el sujeto no es previo a quien se dirige un discurso ni quien lo ejecuta, sino que es definido, determinado por el otro de la palabra. Los ejemplos que utiliza Lacan son, bueno, tú eres mi maestro, tú eres mi mujer, definen retroactivamente al emisor como discípulo y marido. En cuanto al segundo registro, el de la palabra, Lacan pone las cosas en una fórmula que está destinada a convertirse en la fórmula canónica, que es la siguiente. El significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Esta formulación apunta a enfatizar la función del significante y las consecuencias de ubicar al sujeto allí en afecto y eliminar toda consideración de una existencia previa. Se comprende por qué el recurso inicial al estructuralismo, porque le permite a Lacan desplazar el sustancialismo en la medida en que es una doctrina que se funda en la diferencia de las propiedades intrínsecas de los seres y conlleva la creencia en la existencia de sustancias dotadas de propiedades que podrían ser consideradas como tales. Lacan se orienta entonces a vaciar de sustancia subjetiva, a vaciar de consistencia la sustancia subjetiva, y el estructuralismo le aporta con Saussure, el Círculo de Praga y otros elementos más la tesis de que en la lengua no hay términos positivos sino puras diferencias. Entonces, fíjense cómo construye un sujeto que no tiene reflexividad, que le podría asegurarse su propia identidad, es un sujeto evanescente, por eso incapaz de reconocerse ni a través del otro ni por sí mismo, ya que no tiene ningún sí mismo, lo cual destituye cualquier ideal de autenticidad que se plantee bajo la forma de un sé fiel a ti mismo o conócete a ti mismo. Pero justamente un elemento importante es que ese otro, el otro del lenguaje en el que el sujeto se constituye, no es un otro completo, no es un otro absoluto, sino que es un otro barrado en falta para Lacan, ¿no? Lo escribe a mayúscula tachado. Para Lacan el sujeto se constituye en el intervalo. ¿Qué quiere decir que se constituye en el intervalo de los significantes de una cadena? Que no hay ningún significante que lo represente. Y eso implica otro problema, que es que ese otro que lo determina, el lenguaje que lo determina, entonces lo determina de modo no suficiente. Es decir, lo determina de modo insuficiente. La razón insuficiente del significante hace que cada uno de nosotros esté puestos en ajenidad próxima con respecto a sí mismo. En el sentido patemático del término, ¿no? En el sentido de la pasión, del sufrimiento, privado de verbalización. En suma, un sujeto insustancial, sin cualidad, sin forma, irreflexivo, evanescente y dividido por y entre significantes que lo determinan de modo insuficiente. Y como si fuera poco, Lacan agrega un elemento más, la inmixción de otredad, así lo llama. Dice, los sujetos no son aislados, pero por otro lado no son colectivos, tienen una cierta forma estructural, inmixing. El sujeto no es aislado, no se trata de una concepción individualista, contrariamente al prejuicio que hay sobre el psicoanálisis, ¿no? De un individualismo, es justamente todo lo contrario. Eso tampoco, que no sea individualismo, no lo hace colectivo, es decir, no se trata de una concepción sociológica o comunitaria del sujeto, ni lo uno ni lo otro, está inmixing, es decir, concibe un sujeto en inmixción de otredad, que no es uno, pero no es sin otro. Es decir, que el psicoanálisis de Lacan instaura un tipo de sujeto regido por una lógica que no es de identidad, sino de alteridad, pero de una alteridad que en su determinismo insuficiente asoma ya que la estructura del otro está en falta. Para esto, Lacan propone la figura de la banda de Moebius para entender esa relación donde el lenguaje y el sujeto se constituyen de modo que ninguno está dentro del otro, ¿no? Hay una continuidad y una discontinuidad en la relación entre sujeto y lenguaje.
Y en este sentido, la pregunta que dejo por ahora planteada es ¿qué responsabilidad podría caberle al sujeto del psicoanálisis plantear las cosas en estos términos? ¿Qué libertad cabría suponerle a ese sujeto? Respecto de Sartre, que él no emplee más que anodinamente el término sujeto, mientras que sistemáticamente utiliza el término yo, no implica que no pueda considerarse una filosofía del sujeto. El error es identificar sujeto y yo tratándolos como sinónimos. Así como Lacan los ha distinguido con claridad, también podría pensarse que Sartre lo hace. Entonces, que su filosofía se constituya como una filosofía del cogito, una filosofía de la conciencia, no impide interpretar su texto buscando aquello que podría reconocerse como una filosofía del sujeto, como por ejemplo propone Merleau-Ponty, ¿no? En discusión, por ejemplo, con Simone de Beauvoir. La posición de Sartre respecto del sujeto, con esta aclaración que hago, ¿no? Que vamos a buscar en el texto la concepción de sujeto, debe enmarcarse en el contexto de la fenomenología de Edmund Husserl, reinterpretada en términos de la filosofía de la existencia. No obstante, la reinterpretación sartreana de la fenomenología no entraña una recusación del viejo paradigma del sujeto como lo comprende la modernidad, ¿no? Como por ejemplo la que lleva a cabo la hermenéutica de Heidegger, sino una revisión de la subjetividad moderna a partir de dos ideas fundamentales. Primero, el abandono de la noción de ego, que Husserl, siguiendo a Descartes, había entronizado en su concepción filosófica, y en segundo lugar, la nueva comprensión de la conciencia en la línea de lo que se dio en llamar existencialismo. Si para Lacan Sartre es uno de los grandes pensadores modernos, es porque su obra se sitúa en el terreno de la filosofía de la conciencia y en cierto sentido hace de ese un absoluto. Sin embargo, la originalidad de su aportación filosófica se presenta ya en un primer momento con su concepción no egológica de la conciencia, como el sujeto es conciencia pero no es yo. La trascendencia del ego es un texto que se encamina a mostrar un poquito eso, que luego se encuentra mucho más claramente desarrollado en El ser y la nada. En esa obra temprana, Sartre rechaza la visión habitual según la cual el ego es un habitante de la conciencia, el yo no está inmanentemente en la conciencia. Entonces Sartre, aunque siga a Husserl en cuanto al método fenomenológico, se distancia en el punto en el que considera que la fenomenología tiene que ser consecuente y desechar la tesis de un yo unificador y originario. Ahora, ¿qué implica una conciencia no egológica para tratar de empezar a acercarnos un poquito a los puntos en común con Lacan? Y podríamos decir que implica considerarla como una negatividad, es decir, una conciencia que no es sustancia, que es nada. La inspiración de Heidegger lo lleva a una interpretación de la trascendencia a partir del Dasein, cuyo carácter es existir, pero en ese sentido hace una lectura existencialista de la conciencia, ¿no? Entendida como el Dasein, el sujeto existente, sin un ser subsistente, previo a la posibilidad que él mismo es decir, una posibilidad que se articula como una proyección arrojada, absolutamente libre. De ahí que Sartre pueda decir: estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y, sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Voy a saltear algunas cosas porque el tiempo me apremia, pero en principio voy a tratar de situar entonces, voy a pasar un poco por arriba a la cuestión del para sí, cómo a pesar de la centralidad de la conciencia en la filosofía de Sartre, la concibe como un ser degradado, es decir, como lo que no es a un ser, sino que está siempre a distancia de él, sin alcanzarse a sí misma en él, separada de él y por tanto de sí misma. El para sí es esa escisión del ser. Y si Sartre recurre a todo tipo de metáforas cuando afirma que la nada orada, socava, ahueca el ser, hay que entenderlo en el sentido de que es la conciencia nihilizadora, ¿no? La que nihiliza el ser en sí misma y ante sí misma. O sea,
que la negación solo existe en la conciencia, que puede definirse como relación negativa con el ser. Entonces, Sartre distingue a partir de eso varias conciencias que ya deben conocer todos ustedes: la conciencia de objeto, posicional tética, la conciencia que la acompaña, del percatarse de sí como saber reflejo, etc. La conciencia de sí con y sin paréntesis, ¿no? Entonces esa triplicidad nos permite pensar en Sartre una concepción del sujeto también escindido. Podríamos decir que la filosofía sartreana entraña una modificación esencial respecto de toda la filosofía de la conciencia que la precede, justamente por eso, porque plantea una conciencia escindida, ¿no? El sujeto sartreano, digamos, es como el sujeto lacaniano. ¿En qué sentido? En el sentido en que son sujetos carentes de unidad, divididos, escindidos. De modo que la oposición Lacan-Sartre no podría basarse en la oposición sujeto escindido versus sujeto unificado de la conciencia, y mucho menos en inconsciente versus conciencia. Eso no resiste el menor análisis, ¿no? Más allá de las críticas de Lacan al concepto freudiano, de Sartre al concepto freudiano de conciencia, de inconsciente. Me parece que la diferencia estriba en otro punto. La diferencia estriba en que el sujeto sartreano es un sujeto carente de unidad en la medida en que está atravesado por una decisión que le es interior y constituyente. Lo característico de Sartre no sería entonces tanto prescindir del sujeto, sino más bien someter este concepto moderno a una revisión crítica. Mientras que para Lacan el sujeto es carente de unidad en la medida en que está atravesado, pero no por una decisión interna, sino por una decisión que le es ajena a la vez que interna. Esa inmixción de otredad que lo constituye indica que eso que lo divide le es interno y externo a la vez. O para decirlo mejor, como lo dice Lacan, recurriendo a un neologismo, éxtimo. Cosa que ha formalizado recurriendo a la topología de la banda de Moebius. Entonces, respecto de estas dos concepciones de sujeto, ¿qué podríamos decir de la responsabilidad? Hay que decir primero que Lacan nunca afirma la responsabilidad, ¿no? Nunca Lacan habla de la responsabilidad del sujeto, que el sujeto sea responsable o lo que se ha dado en llamar en el lacanismo responsabilidad subjetiva, ¿no? Más bien Lacan llega a decir lo contrario. Hay un saber articulado del que, hablando con propiedad, ningún sujeto es responsable. A la par, cuando habla de responsabilidad, más bien le atribuye la responsabilidad al analista. Ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas. Entonces, ¿de dónde podría partir la idea de una responsabilidad? Tal vez en algunas expresiones de Lacan del tipo: de nuestra posición de sujetos somos responsables, lanzada en medio de un escrito donde está tratando otros problemas, y es una frase muy problemática, sometida a muchas críticas respecto de su traducción, ¿no? Entonces, para plantear el contrapunto entre Lacan y Sartre respecto de esto, yo diría: si Sartre promueve una tesis que es la de el sujeto es responsable, somos absolutamente responsables, no solo de sí mismos, sino de todos los hombres, como plantea en la famosa conferencia. Si Sartre plantea entonces la responsabilidad del sujeto como tesis, Lacan será la antítesis. Es decir, Lacan podría conducirnos a decir: el sujeto no es responsable. Esa sería la diferencia. Me parece que tampoco es tan sencillo plantearlo de ese modo, ¿no? Si el sujeto es responsable, cosa que afirman muchos psicoanalistas lacanianos, bajo la forma de hacerse cargo, hacerse responsable, asumir la parte que a uno le toca en aquello de lo que se queja, asumir su propia participación, etc., que no son formulaciones de Lacan, son lecturas sobre Lacan, a esa tesis le objetaría varias cuestiones. En principio,
la concepción de sujeto que detenta Lacan impide pensar de ese modo, justamente por todas las características que señalé, porque es irreflexivo, porque no puede asumir características como propias, porque no las tiene, porque esa falta de reflexión implica que, de reflexividad implica que no se haga uno consigo mismo. Y cómo además la estructura que lo produce, la del lenguaje, está fallada. Es decir, que en ese sentido cualquier idea de responsabilidad pondría a Sartre y a Lacan en extremos opuestos. Pero tampoco conviene para el psicoanálisis entonces la simple antítesis, ¿no? Es decir, no hay responsabilidad, porque eso implicaría ¿qué cosas clínicamente? Una desimplicación absoluta. La exaltación del determinismo inconsciente, ¿no? La culpa la tiene el otro, eso es inconsciente, yo lo dije sin querer, no fue adrede. De ninguna manera el psicoanálisis podría promover una concepción del inconsciente liberadora de responsabilidad, que también es la posición que algunos psicoanalistas llevan adelante, ¿no? La de descartar la responsabilidad en la medida en que si hay un saber que es no sabido, la responsabilidad no se sostiene como tal. Ahora, mi pregunta es si no hay otra posibilidad que el rechazo, ¿no? Y entonces quizás de la tesis sartreana de hay responsabilidad a la antítesis de algunos lacanianos no hay responsabilidad, le podríamos oponer a otra lectura, la de un segundo distinto Lacan, que sería la de una síntesis. Una síntesis que diría el sujeto es responsabilizado. En este sentido, el sujeto es la división en acto frente a una imputación de responsabilidad. En algunos textos dedicados al problema de los sueños, Freud dice: debo asumir la responsabilidad por el contenido moral de mis sueños. Ese debo asumir no alude a una asunción volitiva, alude a la posición del analista, que imputa libertad, que imputa entonces responsabilidad en el acto de señalarle al analizante: eso lo ha dicho usted. Es una necesaria relación entre sujeto y responsabilidad en psicoanálisis, porque ubica la dimensión de la intersubjetividad, la relación del sujeto al otro, ¿no? El otro interpela. No cualquier cosa del otro es interpelante para cada uno de nosotros. Lo que dice el analista hay veces interpela calculadamente y otras veces sin saberlo. En este sentido, que se imputa responsabilidad no quiere decir que el sujeto la asuma. Quizás es un poco el movimiento que podríamos suponerle a Sartre, ¿no? Que cada uno asuma su responsabilidad. Es responsabilizado ante ese acto ante el cual se divide. Entonces, la responsabilidad en este sentido para nosotros no es individualista, está infectada de otredad, está marcada por ese campo de la alteridad, es un sujeto responsable en cierta medida, podríamos decir, es un sujeto responsabilizado, pero es una responsabilidad que no lo unifica, no es unificante, es una responsabilidad que lo divide, es una responsabilidad escindente, ¿no? En este sentido, esa decisión no tiene sutura en psicoanálisis. Esa imputación de responsabilidad no se correlaciona del lado del sujeto con una asunción plena, clara, sino que es siempre un acto ante el que se produce como respuesta la división y la angustia, ¿no? Y en ese sentido, alguien se ve implicado de un modo vacilante, oscilante, de un modo ambiguo, ¿no? Como efecto y resto a la vez de esa imputación. Si el sujeto con el que opera el psicoanálisis, según Lacan, es el que la ciencia forcluyó, el problema de dejarlo por fuera de la responsabilidad es el de llevarlo una vez más a esa exclusión que Lacan llamó forclusión. Y ese es el problema que enfrentamos clínicamente, ¿no? Y es el punto de desacuerdo, podríamos decir,
en cierta medida de Lacan con Sartre, respecto de la concepción de la libertad y la responsabilidad. Bueno, nada más. Bien, bueno, me toca entonces cerrar esta primera fase de la mesa. Para eso me gustaría hacer una reflexión, o comenzar por hacer una reflexión sobre por qué nosotros precisamente estamos acá, es decir, por qué psicoanalistas son aquellos que son convocados acá, ¿no? Digo, en la Facultad de Psicología se podría llamar a otros, ¿no? Y justo somos precisamente nosotros, ¿no? Y creo que esto es porque el psicoanálisis detenta un espesor y una densidad existencial que otros enfoques clínicos no detentan. Y esto es también una manera de ir más allá de la simple contingencia histórica del hecho de que Lacan utilizara los aportes de Sartre para, es decir, esa reflexión, digamos, es muy importante, por supuesto, pero no tenemos que dejar de ver que detrás del recurso de Lacan a Sartre, al existencialismo, Heidegger, etc., hay en realidad un problema subyacente y anterior, que es el de la comunidad de tópicos que hay entre el existencialismo y el psicoanálisis, que es condición de posibilidad de que Sartre pueda hacer esa crítica del inconsciente, y que también, por otra parte, Lacan haga ese recurso a Sartre, ¿no? Bueno, podríamos decir que tiene el psicoanálisis, cuando decimos este espesor, esta densidad existencial, concierne al ser y al sujeto, tal vez de una manera como pocas o ninguna otra disciplina psicológica lo haga. Podríamos decir, digamos, si respondiéramos incluso de una manera psicoanalítica, así rápida, por utilizar un poco algunos sintagmas un poco rimbombantes, se podría decir porque el psicoanálisis afecta al cuerpo, ¿no? Porque afecta al cuerpo, porque mejor dicho, porque afectando el síntoma afecta al cuerpo, el deseo y entonces la existencia. Vamos a ir desmenuzando esto. Bien. A diferencia, por ejemplo, de otros abordajes, podríamos decir, en donde lo que se puede, ahora estoy contrastando, digamos, el psicoanálisis con otros abordajes, lo que se puede realizar es un abordaje mucho más local del padecimiento. Es decir, en vez de que el padecimiento termine remitiendo al ser mismo de la persona y que entonces termine jugando algo de la dimensión del ser para esa persona y de la existencia, en cambio el síntoma pasa a ser algo aislado, recortado, inconexo de la vida misma de la persona, y por lo tanto algo con lo que hay que lidiar desde un punto de vista pragmático, ¿sí? Es decir, esto desde una óptica sartreana diríamos es un objeto en el mundo que es conocido, ¿sí? Y que como tal, digamos, se inserta en una trama de relaciones que se vuelve problemática en cierto punto para el sujeto, y que solo basta reacomodar esa trama de elementos para que se pueda lidiar con ese síntoma, simplemente. Pero ese síntoma, lo que vemos es que no es síntoma de, sino que pasa a ser un padecimiento localizado del que hay que deshacerse, podríamos decir, ¿no? Recuerdo, digamos, esto no es azaroso que pase, ¿no? Que se pueda hacer y que sea también tan frecuente el abordaje localizado e inconexo del síntoma. Es el mismo, podríamos decir, es la misma lógica de la neurosis obsesiva, la que por otra parte conduce y promueve eso. Uno de los rasgos distintivos de la represión en la neurosis obsesiva para Freud, de hecho, es el aislamiento. Dice que la represión, a diferencia de la histeria, no procede realizando olvidos ni lagunas mentales que hayan de ser luego subsanadas por el trabajo de la asociación libre, sino que, por el contrario, procede simplemente recortando los nexos asociativos, es decir, podríamos decir, aislando los ámbitos de la existencia, ¿sí? Recuerdo, digamos, un paradigma de esto, recuerdo un paciente que, llegado cierto punto,
uno de esos pacientes, digamos, bien obsesivos, en el sentido de que venía a buscar tips, ¿no? Que es una forma bastante habitual en muchos casos de presentarse, la búsqueda de tips y consejos, ¿no? Ese modo de implicación pragmático en el dispositivo analítico, ¿no? Bueno, entonces, llegado a cierto punto, él mismo ya se harta de este abordaje pragmático. Entonces me dice: está todo bien con esto que venimos hablando, que venimos diciendo, pero siento que necesito ir más allá, ¿no? Es decir, que se le presentaba ahora un más allá, es decir, algo que se presentaba algo en forma vacía, como dando cuenta de toda la escena, de lo que le ocurría. De repente, lógicamente, lo que empezaba a pasar es que había ciertos ordenadores o ciertos denominadores comunes que empezaban a reiterarse en su historia y que empezaban a configurar una trama más o menos repetitiva de padecimientos. Y entonces dice: bueno, a mí me gusta porque venimos acá y hablamos de estos temas. Es porque no quise, entonces, ¿no? Es porque no quise cuando surgieron esas posibilidades por ahí. Bueno, ahí yo prefería no hablar de ciertas cosas porque las considero superadas en mi vida, pero me dan ganas ahora de ir al próximo nivel, ¿no? Hasta esa lectura lineal incluso del análisis, ¿no? Bueno, ir al próximo nivel, entonces mentaba en la misma, podríamos decir, en la misma concepción implícita de este paciente, el intencionar el síntoma ya no como algo inconexo, sino como algo que remite aún más allá, que se presenta al mismo tiempo como no dicho y como debiendo de ser dicho, ¿no? Y que al mismo tiempo se presenta como el horizonte a partir del cual obtiene pleno sentido aquello que se le presenta sintomáticamente, ¿no? Entonces podríamos decir que lo que singulariza en este marco al psicoanálisis respecto de otras terapias es la concepción del síntoma que tiene. El síntoma para el psicoanálisis no es un elemento acabado, recortado sobre un horizonte, podríamos decir, ¿sí? Sino que el hecho de que esté recortado sobre un horizonte, que no sea un objeto entitativo, considerado, digamos, desde una mirada sin perspectiva, implica que siempre está detrás del síntoma, hay un horizonte que lo desplenifica, que lo oscurece y que lo mienta entonces como su más allá. Ese más allá es la condición de posibilidad de la asociación libre, por otra parte. Freud incluso lo que dice, voy a buscar, digamos, hacer una explicitación fenomenológica de estas afirmaciones de Freud, lo que señala es que el psicoanálisis sin la transferencia de los complejos inconscientes sobre la figura del analista es una imposibilidad. Y por otra parte, tenemos por un lado esto, que es algo del modo de pulsar, le llama así, el pulsionar patógeno, le llama Freud, algo del pulsionar patógeno, se repite en acto en la transferencia, y que eso, además de un obstáculo, digamos, bien puede llegar a ser un obstáculo, pero sea o no un obstáculo, no es en ningún caso una cuestión dubitable que es necesario para el análisis, para Freud, incluso hasta siendo hartamente problemático, porque en eso consiste precisamente el análisis, y es lo que para Freud hace diferir al psicoanálisis de las terapias sugestivas, que son aquellas que no desmontan la transferencia, no avanzan hacia lo que él llama la resolución de la transferencia, sino que por el contrario se limitan a sortearla como un obstáculo, digamos, como basura a poner debajo de la alfombra y esperar que todo marche sin que se entrometa demasiado, ¿no? Es decir, lo que se entiende como el concepto de rapport, ¿no? Que haya un buen rapport y que no haya mayores obstáculos proveniendo de la historia del paciente. Bueno, así podemos entender entonces cómo, si bien dentro de ciertos límites el concepto de transferencia puede incluir el concepto de rapport, lo trasciende para volverse un término técnico del psicoanálisis, y que por otra parte hace a la esencia del psicoanálisis, me refiero, en cuanto lo hace diferir de otros abordajes psicoterapéuticos. Por último, entonces,
El otro término importante que viene acá a ser, viene a completar el binomio de los términos técnicos centrales para Freud es el de la regla fundamental, ¿sí? Diga lo que se le ocurra, ¿sí? Esa regla, digamos, o mejor dicho, ese binomio entre la regla y, por otro lado, la transferencia, es lo que voy a buscar explicitar a partir de ciertas estructuras que, digamos, analiza Sartre en El ser y la nada. Ser para sí, podríamos pensar, ¿sí?, es, según señala Sartre, definirse por un posible, es decir, definirse por una posibilidad, hacerse anunciar lo que se es por un posible, ¿no? El posible, entonces podríamos decir, tiene una vocación, o sea, volviendo, digamos, ahora en el sentido contrario, el posible, la posibilidad tiene toma un sentido para la conciencia que es anunciador de su ser, ¿sí? En el sentido de que se hace anunciar, al hacerse anunciar su ser por las posibilidades entonces adquieren vocación anunciatoria, podríamos decir, para el sujeto. Esto es algo que se puede ver, digamos, sin tapujos, sin máscaras, en la horrible certeza, que es certeza de autorreferencia y certeza de referencia al ser en la psicosis, por ejemplo. También lo vemos, por ejemplo, ya ahora como deseo de ser, es decir, el definirse por un posible, o el ser su posibilidad, es decir, como diría Heidegger, existencia, es por otra parte algo que podemos ver en los niños como deseo de ser, que por otra parte es también digamos, la expresión con la que Sartre mienta esta misma estructura de la conciencia. Digamos, para los niños un deseo fundamental es el deseo de ser, o el de venir al ser y ser algo, es decir, el de definirse por un posible, ¿no? Por eso es que, por otra parte, implica una crisis de identidad la caída de los ideales en el proceso de la adolescencia, ¿no? Es decir, cuando esas posibilidades que regían la construcción de la identidad caen y empiezan a ser dueladas, se juega entonces nuevamente el encuentro con la libertad, y eso por definición es angustiante para Sartre. Por eso es que podemos comprender que cronológicamente se tienda a producir este proceso de angustia y crisis identificatoria, por ejemplo, en los adolescentes. Ahora, también, digamos, ya para salir de manifestaciones particulares de este deseo de ser, sea en el psicótico como, podríamos decir, un grito horroroso de certeza sobre el ser, en el caso del niño como deseo de ser, en el caso ya por su negación, como no tiene nada que ver con el ser, en el caso del obsesivo, como algo totalmente enquistado, ¿sí? Y un problema técnico con el que tiene que lidiar logísticamente, digamos, es un logístico, es un tecnócrata el obsesivo en ese sentido, ¿no? Es un tecnócrata del síntoma, o un tecnócrata de la existencia también. Podríamos también decir que llevado esto al plano del amor y al plano del deseo, nos hace volver sobre esta afirmación, digamos, tan sorpresiva, tan impactante de Lacan, como es el no hay relación sexual, ¿no? No hay relación sexual, podríamos decir, a la luz de estos desarrollos que venimos haciendo, no sería otra cosa que el hecho de que la relación en la sexualidad con el otro no es una relación que esté prefijada ni que esté dada por algún imperativo instintivo, sino que por el contrario es una relación, podríamos decir, sexuada, en tanto está sometida a la estructura interna del para sí, es decir, es una relación que se da por un posible y como una forma de existir al otro, podríamos decir en este caso, ¿no? Por eso mismo, digamos, como es que el para sí se define por sus posibilidades, se define por sus posibles, es que el amor, al no ser entonces prefijado ni predelimitado como teniendo cierta forma, es que entonces la forma que adopta el amor
y la forma que adoptan el deseo, la sexualidad, la relación con el otro, se vuelven entonces anunciadoras de su ser para el sujeto, ¿no? No hay relación sexual, entonces significa que no hay una relación al otro en el deseo, en la sexualidad, que no sea para el sujeto algo que le diga algo de su propio ser. Es decir, que se juegue algún valor identificatorio en esa relación. Bien, vemos entonces, ¿sí?, que el síntoma no es algo que no es un objeto sin perspectiva, podríamos decir, sino que en cambio es un objeto en el sentido husserliano del término, que se presenta, ¿no?, por escorzos, por matizaciones, ¿no?, y que remite, ¿sí?, a un punto, a un horizonte en donde digamos, se articularía su sentido. Y la regla fundamental en este sentido, ¿sí?, es algo que vendría a tratar de perseguir aquel sentido que se le escapa, ¿sí?, en aquello que el objeto arroja. Es decir, mientras que podríamos decir que el síntoma para el psicoanálisis, en vez de ser un simple objeto enquistado, es en cambio una matización que se presenta sobre un horizonte y es el complejo, podríamos decir, de lo que se manifiesta y lo que se oculta detrás del horizonte, es decir, lo que se percibe y lo que se apercibe del padecimiento, ¿sí? Y entonces la maniobra de la asociación, el diga lo que se le ocurra, ¿sí?, en lo que busca hacer es ir detrás de la planificación de ese horizonte vacío, ¿sí?, que es intencionado en la estructura del síntoma. Bien, ahora, ¿por qué? A eso nos permite comprender por qué es que la transferencia es necesaria en este marco. Porque la transferencia es transferencia sobre la figura del analista, decíamos, de los complejos inconscientes. Es decir, que para que haya transferencia es necesaria la estructura del para otro, podríamos decir. Que haya, entonces, un otro implica para el para sí. Digamos, encontrándose para otro, eso significa que su ser, que se le presenta en el ser sus posibilidades como, digamos, como punto límite de la trascendencia, como infinidad de la trascendencia y por lo tanto como algo elusivo que se le escapa, esa huida, dice Sartre, es fijada en sí. Es decir, que eso que en realidad es nihilización, que es negativización, para otro, ante la mirada del otro, está positivizado. Sartre también lo dice de otra manera, que es que lo que hace el otro en la mirada es multiplicar mi facticidad o prolongar esa facticidad, presentándola por otra parte en la forma del hay, ¿sí? Eso que está negado, sustraído y que se retira, podríamos decir, para entonces ubicarse como el punto ideal y límite de la existencia, ¿sí?, que es nada más y nada menos, podríamos decir, que el ser mismo, que responde a la estructura de la conciencia. Eso, para otro, en cambio, en vez de hallarse sustraído, se haya positivizado, ¿sí? Y esta es, por otra parte, la estructura que nos permite comprender cómo es que un modo tan habitual de interpelación del deseo del analista en el dispositivo analítico sea el de hacerse reconocer por el otro, ¿no? Porque hacerse reconocer por el otro es nada más y nada menos, podríamos decir, que el tratar de atrapar ese ser que el otro positiva o positiviza, ¿no?, en su mirada. Ese ser que es huida, que es fuga, podríamos decir que es trascendencia, ahora se presenta como trascendencia trascendida, está totalizado, ese ser que era destotalización, ahora está totalizado, fijado en un en sí, y lo que busco hacer es entonces hacerme de ese ser por medio de la lógica del reconocimiento. Bien, bueno, entonces, la transferencia, podríamos decir, el vínculo con el otro en el análisis, lo que permite es, por medio de las estructuras para otro, multiplicar esa contingencia, ¿sí?, que bien puede
sustraerse y que de hecho típicamente se sustrae, podríamos decir, típicamente se sustrae hasta el máximo punto de acabamiento de su retirada, que es nada más y nada menos que lo que llamamos represión. Decíamos, en el caso de la obsesión aparece como aislado, en el caso de la histeria como laguna del recuerdo que ha de ser llenada o subsanada por la asociación libre. Bueno, entonces, mientras que la transferencia lo que hace es positivizar este ser como lo debiendo de ser dicho, podríamos decir, la asociación libre, por otra parte, es el complemento que haya que haya la transferencia, podríamos decir, en su dinámica, por cuanto entonces es aquello que le prefija a ese ser, digamos, que se presenta para el otro. Podríamos decir, se presenta en vacío para el sujeto, digamos, si bien se presenta como siendo, como un ser determinado positivizado, no es algo que se le entregue. Para que se le entregue tendría que ser el otro, pero el otro no lo es, ¿no? Él no es el otro y entonces por eso va a ir en busca de ese ser en la asociación libre. Esa es, podríamos decir, la maniobra del análisis, ¿no? La de hacer ser y por otro lado no arrojar ese ser, sino que ese ser se utilice, en vez de para la lógica del reconocimiento, diríamos, en cambio para hacer cumplir la regla fundamental, ¿no? De hecho, hay el término que utiliza en alemán Freud para el cumplimiento de la regla fundamental, me parece central, por no decir fundamental, ¿no? Porque el término que usa es el de Befolgung, dice, ¿no? Que viene de follow, podríamos decir en inglés, ¿no? Como seguir o también perseguir, ¿sí? Pertenece a esa etimología, ¿sí? Nosotros, en cambio, en la traducción en castellana este matiz se pierde porque en cambio se traduce como el cumplimiento de la regla fundamental, ¿no? Entonces, cumplimiento ya lo asociamos a imperativos ya de un corte mucho más moral, ¿no? No que no haya algo de una experiencia moral en psicoanálisis, pero en este caso es algo que obstaculiza llegar a donde queremos llegar, que es que si la regla fundamental o el cumplimiento de la regla fundamental en realidad es persecución de lo que se evade o de lo que se escapa, ¿no? Esa persecución de lo que se escapa puede realizarse entonces a partir de las estructuras del para otro por cómo es positivizado el ser por la transferencia. Podríamos decir entonces que la transferencia es necesaria en tanto es amor en su carácter más repetitivo y sintomático, ¿sí? Repetitivo y sintomático porque decíamos forma parte, digamos, el amor de los proyectos del para sí, del proyecto de ser, del proyecto fundamental, del deseo de ser del para sí. Y también, por otra parte, es necesaria en tanto positiviza este ser como algo que es intencionado en vacío, es decir, como algo que está pero no entregado, y que entonces el análisis va a consistir en la búsqueda de ese ser que es intencionado en forma vacía, en esa planificación que se va a realizar por medio del lenguaje, ¿no? Ahora, esa realización por medio del lenguaje es lo que, por otra parte, nos permite comprender estas afirmaciones también bastante oscuras, podríamos decir, como que la psicosis, la neurosis son efectos del lenguaje. Ser efecto del lenguaje, diríamos, entendiéndolo desde esta perspectiva fenomenológica sartreana, no es otra cosa que son efectos de la alienación de mi ser para otro, ¿sí? Es decir, son modos de relación al otro. Esto es algo que también Lacan lo retoma en el seminario 10, por ejemplo, en donde lo que busca son los puntos de correlación entre ciertos modos de relación al otro y al objeto, y cierta fijación de cierta modalidad del objeto o cierta forma del objeto A y la relación del otro. Y entonces la histeria pasa a ser demanda al otro y es el objeto de acá en juego es el oral. En el caso de la neurosis obsesiva se trata de la demanda del otro y es el objeto anal. Entonces lo que vemos es que ser efecto del lenguaje vemos que se traduce en cierto modo de relación al otro. Bueno, entonces por último podemos ver cómo
lo que singulariza al psicoanálisis es este uso que hace de la transferencia para el cumplimiento de la regla fundamental, es decir, para la planificación de eso que se ausculta, que se retira, que se evade y que bien se querría evadir, que también por otra parte es el olvido, ¿no? Por algo se manifiesta como olvido en la histeria. Recuerdo también una paciente que señalaba cómo ella ahora venía a hablar de lo importante, ¿no? Y venía a hablar de lo importante era precisamente de lo que recordaba, pero lo fundamental es lo que olvida, ¿no? Lo fundamental es lo olvidado, no lo que es tan fácil de recordar, sino lo imposible de recordar, ¿no? Lo imposible de recordar porque también es imposible de olvidar, por otra parte, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, es que la transferencia, la regla fundamental son los pilares del psicoanálisis y nos permiten ver cómo es que adquiere este espesor existencial del que hablábamos al comienzo, ¿no? Por cómo este binomio transferencia, regla fundamental remite directamente a la estructura del síntoma, y la estructura del síntoma se explica por otra parte por la estructura interna del parasí, y esta estructura del parasí se explica por otra parte por la estructura temporal de la existencia. Bueno, esto es todo. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Yo tengo para un libro, ¿no? La primera es como esa asunto de la apropiación. ¿Cómo? ¿De la? De la apropiación. Se habló de que el amor era la apropiación de la libertad del otro. Ok. No, lo que plantea Sartre en relación con el amor es que lo que se busca en esa segunda estrategia, ¿no?, frente a la aparición del otro, es adoptar esa posición de ese en sí, ese ser en sí que el otro me confiere, y utilizarlo estratégicamente para asimilar la libertad del otro y el modo en el cual, por así decir, uno se reviste, ¿no?, digamos, el ropaje que se pone, digamos, el parasí, en cuanto en sí, es un ropaje seductor, ¿no?, en la medida en que esa apropiación del otro no es posesión como objeto, sino capturar la libertad. Pero ¿de qué modo se captura la libertad? Uno podría resumir, a mí me gusta, este es un texto que trabajaba mucho en la materia, digamos, sobre las relaciones con el prójimo, ¿no? Y que me gusta dar el ejemplo de que podría resumirse la relación del amor como una demanda en el sentido de no es tanto yo te quiero, sino yo quiero que me quieras, ¿no? Esa estructura recursiva da justamente la clave del problema del amor, dice Sartre, porque para que el otro, digamos, cuando el parasí demanda al otro que lo quiera, tendría que darse cuenta de que para que el otro lo quiera, el otro tiene que demandarle que lo quiera, ¿no? Digamos, si amar es querer ser amado, cuando yo amo al otro, para el otro amarme, tiene que demandar mi amor, con lo cual se genera una especie de recursividad bastante complicada que explica muy bien Sartre, me parece, ciertos problemas, digamos, que todos conocemos respecto del amor y su inestabilidad, su constante estado de amenaza por diversos motivos. No se puede romper el amor, dice Sartre, porque aparece un tercero, porque de repente me libero de repente de la ilusión de ser ese objeto seductor y me vuelvo un objeto de otro tenor, etc. Pero para responderte, básicamente me apropio del otro en esta estrategia por la cual me hago un objeto amable, y en la medida en que yo al otro le hago una demanda paradójica, porque lo que le pido a la vez, esto lo dice muy claramente Sartre, ¿no?, es que el otro me elija en un acto, digamos, por la cual yo salvaguardo la trascendencia del otro, pero que esa trascendencia tenga a la vez un límite, que es la facticidad mía, ¿no? O sea, básicamente, podés elegir todo lo que quieras, pero yo tengo que estar en el centro como objeto, digamos, que articule todos los objetos respecto al cual elegí. Que yo quiero ser el mundo para vos, digo, ¿no? Te demando que elijas, pero que me elijas a mí, pero libremente, ¿no? Digamos, en ese punto lo que se demanda es que el otro, dice Sartre muy interesantemente, juega una afectación, y eso es una palabra
ahí te dejo, que quería tener con esto, ¿no? Una demanda que, una palabra que en la traducción al castellano está mal, se pierde el matiz. Yo no sé si ustedes han trabajado el tema de la traducción del diccionario nada castellano, hay como muchos problemas y sería interesante en el momento de elaborar eso, pero... Medianamente sí. Por ejemplo, dice Sartre, ¿no?, que el amante demanda al prójimo que juegue, y ahí la palabra que utiliza es jouer, que jugar es como en inglés to play, también en el sentido de actuar. Yo le pido al otro que juegue el juego del amor, que actúe, que represente la comedia o el drama del amor, con lo cual lo que le demando al otro es una especie de mímica, o sea, no quiero ni que el otro me elija libremente, como diría yo me comprometí a amarte y te sigo amando para no decir mi compromiso firmado, eso sería horrible, pero tampoco yo quiero que el otro, eso sería una elección libre en el sentido abstracto, absoluto, pero tampoco quiero que el otro me ame en el sentido de la pócima del amor como en los cuentos de hadas, que es un efecto fisiológico, una cadena causal que hace que el otro me quiera. Ahí me desengaño porque no me quiere a mí, me quiere porque tomo la poción. Entonces se juega, dice, quiero que el otro juegue una especie de determinación, que con su libertad juega que está determinado, ¿no? Entonces es como verás, un sistema de equilibrio bastante propositivo. Pero esa apropiación es peligrosa porque puede venir en una posición, o sea, las cárceles lo que hacen es un poco eso, se apropian de la libertad del otro. Claro, es que en realidad en este caso de lo que yo me apropio no es tanto del cuerpo del otro como sería encarcelarlo, sino lo que yo me apropio del otro es la trascendencia, de la libertad. Yo quiero que el otro, digamos, me ame como acto subjetivo. ¿Cómo hago que otro me ame? Sería la gran pregunta, ¿no? Problemón. Para Sartre dice, yo hago, digamos, que el otro me ame seduciendo, por ejemplo, volviéndome objeto de amor. Pero hay muchas maneras, digamos, el sádico también hace del otro una apropiación, pero todo con una serie de matices, como verán, desarrollando un poco el amor, se ve que la simple frase de yo quiero que vos me ames tiene un montón más de sutileza, que tampoco la desarrollé por tener tiempo, ¿no? Pero, claro. Además ahí... Sí, una pregunta, porque me resuena esto. Digamos, el amor es esencialmente buscar que el otro lo ame. Y me resuena con esta fórmula de Lacan, ¿no? Que el deseo esencialmente es deseo del otro. Sin embargo, el amor está dentro de una de las actitudes frente al prójimo, ¿no?, de Sartre, que es sostener al otro como sujeto, ¿no?, como en su libertad, en su resistencia. El deseo está en la otra actitud, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer? Son dos acepciones distintas, digamos, de deseo, digamos, como el amor. Bueno, el amor tal como lo define Sartre acá, digamos, hay muchas versiones del amor. Los filósofos saben más que yo de eso, espero que sepan más del amor. Uno espera que alguien sepa eso. Teóricamente, ¿no? Teóricamente. Dios bueno, sabrá. Dios sabrá, como Dios sabe, bueno. Solo Dios sabe, buena canción. A ver, en el planteo de Sartre, el deseo pensado más bien, es que uno podría forzar la cosa y decir en una contraposición, ¿no? Digamos, yo me apropio del otro en el amor, haciendo un objeto que lo seduce, y el deseo sería la versión contraria, entre comillas, en la medida en que me dirijo al otro, pero tomándolo, digamos, apropiándome de su carne en cuanto objeto. ¿No? Digamos, me hago carne para apropiarme de la carne del otro. La noción de deseo que maneja Sartre en este texto no está en relación, no está en línea de la noción de deseo de Sartre, de Lacan. Uno diría más bien que esta noción de deseo se asimila más a una idea clásica intencional, una conciencia que se dirige a un objeto con determinado. Uno diría que, y es interesante como lo planteas, la noción de amor es más dialéctica en el sentido por el cual el amor es el amor del otro, uno podría decir el deseo es el deseo del otro para Lacan, ¿no? Digamos, me parece que sí, acá la definición de deseo en Sartre no es la misma que Lacan, lo cual implica que todas las demás cosas que dice Sartre acá tengan un montón de resonancias y un montón de elementos que son reapropiados por Lacan. Pero justamente, paradójicamente, lo que, a mi entender, la noción de deseo acá habla de todo menos del deseo de Lacan, pero todo lo que no habla del deseo es justamente el deseo de Lacan. Lo que pasa es que también la fórmula del deseo es el deseo del otro es problemática en sí misma, porque tiene ese del
con el que Lacan juega, si es en su uso objetivo o subjetivo. Entonces hay veces el deseo es el deseo del otro, quiere decir que se desea al otro como objeto. Otras veces lo hace valer más como la causa del deseo del otro, quiero ser el objeto del deseo del otro. Es decir, que eso va, depende cómo lo utilice, va adquiriendo diferentes valores, ¿no? Y entonces lo ubica diferente, ¿no? En ese sentido, en línea con lo que respondía Agustín en la otra pregunta, me acordaba de cómo Lacan también reformula la concepción del duelo, ¿no? En el sentido de que el duelo no es el sufrimiento, el llorar la pérdida del objeto, el objeto que se fue, ya no está, ¿no? Me dejó, se murió, lo que sea, sino que es duelo por la posición de causa de deseo. Es decir, lo que duelo en el duelo es haber dejado de ser la causa de deseo de alguien, ¿no? Lo que le da el sentido, el deseo es el deseo del otro, otra forma, ¿no? Claro, creo que da cuenta de la ilusión, creo que hablabas, de la construcción intersubjetiva, ¿no? Porque el amor es cerrado, el deseo del otro, entonces es como no soy sujeto, soy objeto, soy objeto, soy sujeto. Sí, además el deseo en Lacan, digamos, el deseo como deseo del otro, en el seminario de D se plantea en su diferencia respecto del deseo como deseo de reconocimiento. En el deseo como de reconocimiento, el otro está constituido como libertad, ¿no? Como libertad, podríamos decir, es mucho más parecido al amor en Sartre, ¿no? Es aquel que siendo libre me reconoce, entonces me hace ser, y yo lo que tengo que ir es en busca de ese ser, ¿no? Ahora, el recorrido del análisis, podríamos decir, es desde la lógica del reconocimiento, del deseo de reconocimiento, hacia, digamos, el tránsito hacia el deseo como deseo del otro, que es ya el que implica el objeto que el otro no sabe que es, ¿no? Y que desea, y que no es simplemente hacerme reconocer yo como objeto, porque eso es el nivel de la mirada, que es el nivel del fantasma, sino el nivel de la voz, que es otro, ¿no? Otro detalle que por eso que me parece que extrae de este lugar Lacan es el hecho de hablar de las relaciones con otro como un círculo, ¿no? Y que la forma, en vez de hacer una lectura lineal de las fases de organización libidinal, lo que hace es volverlas en un círculo de relaciones con el otro, no como una fase que tendría superaciones, ¿no? Lineales, sino en cambio un círculo. Desde el punto de vista de, como pensaba, ¿no? Escuchándolos, desde el punto de vista de la historia intelectual habría que hacer la precisión, que quizá algunos saben, otros no, de que tanto Sartre como Lacan fueron bastante influidos. Creo que Sartre no fue a los cursos de Koyev, ¿no? Pero sí yo creo que en la biografía de Koyev no está en la lista de asistentes, pero claramente está. Ahí hace recientemente hay discusión en hay una investigación historiográfica sobre eso. Mira, ¿qué dicen los sartreanos? ¿Qué dicen los sartreanos? Acá le podemos consultar. No, que está influenciado, pero sí que hay elementos como están hablando en ese sentido y de boca de quién sale, a través de cómo. Claro. Digamos, no puedo decir que hay una influencia de Hegel, sobre todo mediada por Koyev, muy claramente en Lacan, y también lo ven, y también en Sartre, con todo este apartado de Sirenada que desarrollé, es claramente una relectura y una reinterpretación de la dialéctica del amo y el esclavo, básicamente, que es donde sale la idea de que el deseo es humanizador. Solo que en Lacan, como recién precisaban Pablo y Santiago, ¿no? Hay diversos momentos a lo largo de su obra, diversas formas de interpretar el deseo es el deseo del otro, ¿no? Digamos, es el deseo del otro en la medida en que yo quiero el mismo objeto que el otro tiene en las manos, ¿no? La envidia, por ejemplo, es el deseo del otro en el sentido de yo deseo, digamos, en tanto que me pongo en el lugar del otro, o sea, es en la escena del inconsciente que está el verdadero deseo, es el deseo del otro en la medida en que el otro se me viene encima como un objeto, que es un poco lo que yo desarrollé acá, o sea, el objeto que yo soy para el otro, hay como muchas visiones, pero una raíz en común histórica es justamente los cursos de Koyev, ¿no? Que bueno, tuvieron una influencia importante en todos ustedes, ¿no? Tengo una pregunta. Allí había alguien que estaba hace un rato levantando. ¿Sí? Sí. En relación Ahora tengo. Sí. En relación al deseo de reconocimiento que mencionaba recién, y algo que mencionaste en un momento sobre el deseo de ser en los niños y niñas, quería preguntar, pues me acordé de algo que me decía mi hermano cuando tenía, bueno, un año, tenía 6, 7, y ya me decía quiero ser tal cosa, quiero ser tal otra, y decía que cada ya tan rápido la exigencia de ser algo. Digo, si hay alguna manera de pensar, de limitar este deseo, que
perdería un poco de ese deseo de progreso y de crecimiento y de vivir y de alcanzar metas. Sí, hay que distinguir igual, o sea, el deseo de ser como estructura fenomenológica, ¿no? Que es propio de la estructura misma de la conciencia, es decir, como falta de ser, ¿no? Que se define entonces por un posible, y en ese sentido digamos, puede prescindir perfectamente de el querer ser, ¿no? De lo que es propiamente esta estructura experimentada como querer ser, ¿no? El querer ser, podríamos decir, es una forma en que se modula esta misma estructura y se concretiza, ¿no? Pero la estructura es algo anterior, la estructura es algo que define la conciencia misma. Solo se podría no tener deseo de ser, no, un cadáver tiene no deseo de ser, un vaso, ¿no? Algo que carece de conciencia, porque el deseo de ser es una estructura de la conciencia. Yo además diría otra cosa, ¿no? Es interesante que lo plantees en términos de padecimiento, porque en nuestros consultorios recibimos a veces gente que padece justamente lo contrario, no deseo nada, no sé qué quiero. Mucho peor. Entonces, ¿por qué una cosa sería padecimiento y la otra no? En todo caso, no querer nada respecto del problema que vos planteas sería la solución a la que arribar, ¿no? Y el que no quiere nada, más bien lo que necesita es querer algo. Sí. Lo que vos planteas como un problema, para otro podría ser una solución, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿en qué radica la cuestión? En que, como nosotros partimos de la hipótesis de la falta en ser, y eso es estructural, no contingente, no es que un día, ¿no? Sino que para la concepción del sujeto de Lacan se trata de falta en ser. Entonces, que el deseo se constituya como el deseo del otro es inevitable, no hay manera de que eso no sea así. Sí, y yo cuando vos decías un año era un año ya tan chiquito, ¿no? Y ya, sí, en realidad lo dije por el contexto porque bueno, no fui muy ansioso para tener claro, tan chiquito y ya, bueno, a mí se me ocurría, o sea, ya bastante tardío en realidad, porque si vos te pones a pensar, en general ya los padres de antemano están pensando, digamos, lo que va a hacer. No, digamos, si hay justamente, ya que estamos con el tema de... Antes que nazca, me gustaría tener un hijo abogado. Bueno, ni que hablar del diseño genético de bebés, ahí lo vemos. No, pero por eso, digamos... El diseño genético de bebés, perdón. Por eso, digamos, un poco, en esta, ya que estamos con el tema del español y eso, una cuestión que se circula bastante entre el mundo psicoanalítico es esta idea de que, bueno, no por el valor del argumento filosófico, si quieren, porque es un debate bizantino, ¿no? Pero la idea que circula un poco de cierto lacanismo de que, bueno, esta idea que lo que humaniza es el deseo, bueno, qué sé yo, es una tesis indemostrable, ¿no? Pero clínicamente uno trabaja con esa idea, en la medida que decís, bueno, a ver, muy temprano, ya a los pocos años, yo diría, ya de antes de nacer hay deseo. Entonces, bueno, los efectos aplastantes del deseo, en la medida en que yo me tengo que amoldar a lo que el otro quiere de mí. Está bien, como decía Pablo, se puede tener efectos, digamos, para algunos de padecimiento, pero muchas veces uno ve, digamos, en la consulta que puede tener efectos aún peores el hecho de que no haya deseo respecto de ese algo. Muchas veces, muchas formas de arrasamiento subjetivo tienen que ver justamente con que no hubo deseo, no tanto con que hubo un mandato demasiado rígido, ¿no? Uno diría, sartreanamente, si querés, forzando, ya que estamos como a mí medio flujo en el vocabulario, uno podría decir que desde el punto de vista lacaniano es el deseo del otro la condición de posibilidad, pero no, digamos, la condición necesaria, pero no suficiente, para que haya un proyecto fundamental en el mar, digamos, que sea, digamos, la base sobre la cual pueda haber elecciones, fundaciones, pero ese proyecto fundamental se funda no, digamos, en un acto, digamos, autoinstituyente, sino que es en base al deseo del otro. Sí, puede ser que determina, digamos, en términos sartreanos, determina la facticidad, ¿no? O digamos, hace que la contingencia, ven esta frase famosa, digamos, sobre el cuerpo, la definición del cuerpo de Sartre, la contingencia que la necesidad de contingencia toma por el hecho de que no es su propio fundamento, ¿no? Bueno, esa ausencia de fundamento encuentra su fundamento en el otro, ¿no? El deseo del otro sería ese eslabón anterior que determina el cuerpo y la estructura de la conciencia misma. Sí, pero también la condición de aclarar que el deseo del otro no es el deseo del otro que determina, pero indetermina, sí, también. porque el deseo del otro para Lacan es
barrado. Porque el otro no Si sabe es qué deseo desea, del ¿no? otro, es deseo. Si desea le falta, si le falta está barrado. Así que su determinación es una determinación que indetermina, ¿no? En ese sentido es problemático, es paradojal, porque si no se crea la ilusión de que vamos al análisis a encontrar el deseo. Y no se encuentra el deseo. En todo caso, la pregunta que un análisis puede poner a jugar y responder si determinadas decisiones, elecciones, actos estuvieron en el camino o no del deseo, ¿no? Ese es el recorrido que alguien puede hacer de su pasaje por el análisis. Sí. Sí, mínimo. Me quedó una duda ahí con la relación del sádico y el masoquista. El sádico es feliz con el sometimiento del otro, ¿no? Pero a la vez se hace objeto de deseo. Habías dicho, puede ser, como entendí mal, para que el otro lo desee, ¿no? Algo así. Sí, no es más bien un objeto instrumento, ¿no? Lacan lo plantea distinto. Las definiciones de Lacan sobre esto no son muy cerradas, hay como hipótesis que aventura. A veces parece que habla de un objeto fetiche, a veces habla de objeto instrumento. Podría ser también en cierto sentido objeto de deseo, ya que es una, sí, en algún sentido. Y a su vez el masoquista, ¿no? Que es el sometido, se pone feliz, ¿no? Porque está haciendo, el otro, sería como que, leo yo, ¿no? Como Sí. que tiene el poder de que el masoquista se transforme en instrumento de sentimiento de él, puede ser. Son dos maneras, si querés, pareciera Lacan estar diciendo acá que son dos maneras de montar una escena y más o menos manejarla, ¿no? Digamos, es en ese sentido, que por eso siempre, a ver, son versiones idealizadas del sadismo y masoquismo, después hay muchas variaciones, hay montajes masoquistas que implican, digamos, el pago de dinero, con relaciones contractuales muy precisas, otras que no, hay gente que tiene palabras clave, de seguridad, vieron, digo tal palabra, pues ahí parás, antes no, digamos, el grupo se detiene cuando decís la palabra clave, otros que no hay palabra clave, ¿no? Digamos, habrá algún otro índice que lo detiene. Pero como formas, digamos, estructurales, ambas tienen que ver con esto, con puntos, digamos, modos en los cuales el sádico o el masoquista lo que hace es tratar de ponerse a dominar la escena, pasándole la angustia al otro y justamente defendiéndose del deseo del otro. No hay un sometedor y un sometido, sino que hay una cuestión más hay, si querés, un elemento tercero Ajá. que se introduce ahí, que es esta idea del otro, ¿no? Digamos que entonces se complejiza un poco la dialéctica. De hecho, bueno, no es para... Lacan, si tenía tiempo, obviamente uno siempre se propone decir mucho más lo que puede, ¿no? Pero había traído, pues, si daba el tiempo, pero no explicar esquemas, digamos, los esquemas, por ejemplo, con el cual Lacan representa el fantasma sádico. No se entiende nada, obviamente, no lo voy a explicar ahora, pero simplemente para que se vea, uno diría la relación entre el sádico y el sometido. Bueno, no, 4 lugares por lo menos, ¿entendés? De doblamiento, ¿no? El sujeto angustiado y el padecimiento corporal, la voluntad del otro y el hecho de hacerse el sujeto azote, digamos, se pone fetiche, por ejemplo, ¿no? Digamos, tiene una complejidad bastante más importante. Sí, tengo una pregunta. ¿En qué medida se puede relacionar el inconsciente freudiano con la filosofía de Sartre en el sentido de la libertad de elección y el compromiso que conlleva esto? Yo diría más bien que se relaciona negativamente, ¿no? Sartre no tiene una buena opinión de la concepción freudiana del inconsciente, ¿no? E incluso lo liga a la mala fe. Justamente porque sería escudarse en determinismos, ¿no? Que restringirían o, bueno, ocultarían su absoluta responsabilidad y libertad, ¿no? Entonces escudarse en determinismos inconscientes, además de criticarle el modelo, no me acuerdo cómo lo llama, biologicista del inconsciente freudiano, creo que utiliza ese término, no me acuerdo ahora, no tiene una buena opinión, ¿no? Sí. Por eso promueve un psicoanálisis existencial, ¿no? Que no parte de la idea del inconsciente. Yo agregaría una cosita. No, y después hay una... No, que ahí es interesante cómo leer cuando decís inconsciente freudiano. Cómo entender ahí inconsciente freudiano, es básicamente el problema. Porque, digamos, de Freud lo que dijo es su obra escrita y lo que sabemos es lo que interpretamos. Porque podemos entender lo que interpretamos. El inconsciente freudiano, ¿verdad? Del inconsciente que postula Freud en su teoría.
Claro, pero hay muchas lecturas digamos, la obra de Freud es vasta, como todo gran autor, también con Sartre uno puede encontrar para argumentar A y B, ¿no? Digamos, en el sentido, la lectura que hace Sartre, el inconsciente freudiano, es una lectura muy de época, muy de los años 30 y 40, donde el movimiento fenomenológico en Francia estaba muy en auge, y en ese punto todo lo que tenía que ver con los aspectos energetistas, como decía Pablo, biologicistas, etcétera, digamos, fueron resaltados. La teoría de Freud es errada porque tiene la idea de un instinto constitutivo, digamos, la idea de descargas y cargas y placer y toda esa serie de cuestiones, y una metapsicología, digamos, que se basa en premisas fisicalistas, y lo que sirve del freudismo es la clínica. O sea, Freud es un buen clínico pero un mal teórico. No, esa es la gran interpretación que hace la inteligencia francesa en los años 30 y 40. Hasta que Lacan viene y dice, Lacan también dentro de esa parte de la inteligencia francesa se pliega a esa lectura, junto con Lacan, junto con Lagache, junto con Merleau-Ponty, todos, ¿no? En los años 50 Lacan hace su retorno a Freud, y en ese retorno a Freud el inconsciente freudiano empieza a tener otro sentido, el sentido de que hace un rato Pablo decía, estructurado como un lenguaje, descartando los aspectos más biologicistas y justamente haciendo entrar una concepción que claramente va a estar en contra de la posición de Sartre. Sí. Bien, la última pregunta. Sí. Quería preguntar acerca de esta concepción del amor que tal vez uno hoy por hoy en el contexto político y social en el que estamos suena a, por lo menos como lo entiendo yo, que yo no vengo ni de filosofía ni psicología, esta cuestión del amor romántico, lo que a mí inmediatamente me sonó así. Pero ¿cómo se relaciona entonces el concepto de amor tanto en Sartre y Lacan con las determinaciones sociales y culturales de cada época? ¿Se entiende la pregunta? Tenemos 2 horas. No estoy en condiciones, estoy agotado. La fiebre me está subiendo de nuevo, no sé si quieren agregar algo. No, pero ya estamos en joda, pero diría simplemente que precisar la idea del amor romántico ahí, ¿no? Yo no sé si el amor romántico es lo mismo que está planteando Sartre. No digo que no, pero no sé si es lo mismo, porque el amor romántico en el sentido de, qué sé yo, de la idealización, por ejemplo, en la tradición de, no sé, el caballero que le sirve a la dama, ¿no? Y se pone en el lugar donde la idealiza, me parece que no es el mismo modelo de amor que está acá planteando Sartre, digamos, con lo cual cuando hace un rato hablaban de el amor, bueno, hay que ver qué modelo. Hay modelos epocales del amor. Uno podría decir, para responder con un lugar común, si querés, ¿no? Que, como decía Sandy hace un rato, ¿no? La idea básica es de Lacan es no hay relación sexual. Digamos que el encuentro con el otro sexo siempre es complicado, no hay una respuesta de antemano, sino que uno tiene que dar respuestas que son siempre contingentes, fallidas, dificultadas. En Sartre uno puede hacer esta lectura en la medida en que uno ve que el encuentro con el otro también es traumático, ¿no? Uno podría decir que cada época puede construir diversas versiones del amor, ¿no? Que intenten dar cuenta, que intenten surcir, digamos, el encuentro con el otro sexo, digamos. Cuando digo otro sexo no me refiero, digamos, a el nene y la nena, el nene porque tiene pito, la nena porque tiene vagina, ¿no? Digo, el otro sexo en el sentido de el otro que no soy yo y que es sexuado, en ese sentido, ¿no? De ahí la fórmula de Lacan de el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, ¿no? Toda negatividad, toda ausencia de sustancia, toda ausencia de ser, lo que no se tiene a alguien que no es. Digamos, uno podría decir que más allá de lo epocal, que son diferentes maneras de suplir eso, lo que Lacan hace es extraer una definición estructural más allá de toda época del amor, dar lo que no se tiene a alguien que no es, ¿no? Claro, sí, incluso de nuevo podemos hacer la misma maniobra que con el deseo de ser, ¿no? Podemos, digamos, invertirlo, el planteo, y pensar que no es que Sartre piense en el amor romántico para entonces transformarlo, elevarlo a paradigmas del amor, sino al revés, piensa en el amor como una estructura fenomenológica, y el amor romántico, en todo caso, es una forma en que se concretiza, en que se manifiesta esa estructura, pero la estructura del amor es el devenir, el intrascendible para el otro, ¿no? Por eso es que, porque decimos, y bueno, que el amor de transferencia, ¿por qué se puede llamar amor? ¿No? Bueno, porque participa de esa estructura, porque en él se manifiesta esa estructura. No sé, si no, digamos, ¿qué sería? Porque nos damos besos con los analistas.
¿no? Claro, no, o sea, eso prácticamente puede ocurrir. Pero al margen del amor de transferencia no precisa de que haya besos con el analista para que eso ocurra. El amor de transferencia significa, en cuanto a estructura, decíamos, es devenir el intrascendible afirmando al otro como libertad, ¿no? Es decir, afirmarme como objeto y afirmar al otro como libertad, pero al mismo tiempo reteniéndolo como libertad, fijado al objeto que yo soy, que se fascine con ese objeto que yo soy, como en la seducción, ¿no? El amor es una forma de interpelar el deseo del otro, una forma de respuesta al deseo del otro, en donde el encuentro contingente entre las dos conciencias, es decir, el hecho de que el otro no necesariamente me tiene a mí en su conciencia, no necesariamente, y por lo tanto me puede trascender, la forma en que se vuelve imposible el trascenderme, en que me vuelvo intrascendible y necesario para el otro, es el hecho de volverme el mundo, ¿sí? Volverme el horizonte, es decir, no los objetos, sino todo aquello que a partir de lo cual se presentan los objetos, ¿no? Es decir, que lo que hace el amor, digamos, la maniobra del amor, en la interpelación del deseo del otro, que es algo contingente y de hecho que le escapa al otro, es llevarla del plano de la contingencia en las relaciones con el otro al plano de la necesidad, ¿no? Lo que hace es eso, llevar del plano de la contingencia al plano de la necesidad las relaciones con el otro. Por eso es que el amor tiende al amor de Dios, porque como Dios, digamos, un amor, digamos, un ojo sin, como me puede amar un ojo sin perspectiva, podríamos decir, no me puede amar nadie, alguien que siempre me va a tener en su mente y que me puede amar más allá de todos los límites, podríamos decir, del límite mismo de la muerte. Mientras que lo que define el amor entre los mortales, el último límite, ¿cuál es? Que la muerte nos separe, ¿no? El amor de Dios, la muerte tampoco lo separa, ¿no? Por eso es que en el caso del neurótico obsesivo es el que mejor nos enseña esta estructura, diríamos, porque el amor imposible en el neurótico obsesivo lo que le permite sortear es la contingencia de las relaciones con el otro. Es decir, el hecho de que ese amor ya ahora pasa a ser algo necesario, ¿sí? Que no es contingente, y que entonces la imposibilidad es lo que le permite no encontrarse con el carácter finito de ese amor, ¿sí? Es decir, el hecho de que nunca se vaya a consumar es lo que le permite sostenerlo entonces en un horizonte de indeterminación en donde podría ser necesario, ¿no? Eso es lo que entonces también se fenomeniza, podríamos decir, como procrastinación en la neurosis obsesiva. Pero bueno, ya estoy dando 1000 vueltas, yendo por muchas manifestaciones en las que se concretiza esta misma estructura y estamos muy excedidos con el tiempo. Para los mortales, el tiempo es